Shabbat Shalom, un abrazo para todos y hoy vamos a estar hablando un poco de Toledot Noah, es decir, la genealogía de Noah, pero no vamos a hacer énfasis en los hijos de Can, que se habla poco de ellos y de una persona que surgió de ahí, de esa relación, que es muy importante para nosotros. Entonces vas a tener que decidir al final del video qué haces después de un desastre. O haces un altar como Noah, que descendió y lo primero que hizo fue un altar después de ver el desastre. O haces lo que hizo Nimrod después de un desastre, hacer una torre. Esa es tu decisión. Harás como Nimrod, una torre para el orgullo, o harás un altar al creador y adorarás al creador. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a leer parte de esta paracha que está del 6 al 20, pero voy a leer los textos que me interesan. Y dice así Berechit 6 y al 20. Dice, los hijos de Can, saben que fue Can el que, ustedes saben, el hijo de Noé que recibió una maldición después. Cus, fueron Cus, importante Cus, Mirraim, que es Egipto, Put y Kenan. Los hijos de Cus fueron Seba, Jávila, Sacta, Ragna y Sabateja. Ahora, los hijos de Ramá, Sheba y Deban. Así dice. Ahora, en el 8 al 12, dice: Cus engendró a Nimrod, quien fue el primer poderoso en la tierra. Nimrod fundó Babel, Erech, Akkad en la tierra de Sinar. Fundó Nínive, Rehobot, Ir, Calaf y Rexei, las primeras ciudades del imperio humano. Entonces, Canaán, el cuarto hijo de Can, fue padre de Sidón. Fíjense, de Sidón, de Het, el padre de los Jebuseos. Él fue el padre de los Jebuseos. ¿Quién? Canaán. El del Amorreo, del Gelgeseo, del Ebeo, de todos esos pueblos que están hablando ahí la Torah que hay que eliminar. De esos 7 pueblos, el padre fue Canaán. Esa familia poblaron la región de Sidón hasta Gaza, y Sodoma y Gomorra, Adamá y Seboín, hasta Lesna. Entonces, esa tierra fueron de los hijos de ¿quién? De Canaán. Ahora, para estar más un poquito en contexto, Cus hoy sería Sudán o Etiopía. Mirraim, que lo menciona ahí, sería Egipto. Put sería Libia, en África del Norte. Canaán, sabemos, es el territorio que ocupa Israel hoy. ¿No es así? Y Babel, todo el mundo sabe que es Babilonia, fundada en Irak. Nínive está en Irak, quedaría en Irak hoy. Y Sidón sería el Líbano. Y Gaza, pues la franja de Gaza que conocemos. Entonces, de ahí esas personas descienden ¿de quién? De Can, el que tenía la maldición. Entonces, vamos a ver algo importante. Dice que la escritura hay que después del diluvio, el mundo comenzó otra vez el mundo. Los hijos de Noah llenaron la tierra, cada uno con un propósito, pero entre ellos, y voy a hacer énfasis en él, que podemos hablar de los otros después, nació un hijo diferente. Ese hijo se llamó Nimrod. Y dice la Torah ahí que fue un poderoso cazador. Sí, un hombre poderoso, ambicioso, pero rebelde. Su nombre Nimrod, como ya le dije, el primer símbolo del poder humano sin espiritualidad. Ya después del diluvio, antes ¿sabe lo que pasó? Pero ya nace este hombre, símbolo del poder sin espiritualidad. Entonces, ¿cuál es el origen de Nimrod? Ya le dije, Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un poderoso en la tierra. Según Berechit 10:8, podemos leer allí que Nimrod desciende de Cus, hijo de Can. Lleva en su nombre la raíz Marak. En hebreo se escribe Mein, Reis, Dalek, que significa rebelarse. Eso significa Nimrod, rebelarse. Desde su nacimiento, su destino parecía escrito. ¿No es así? Sería el hombre que se levantaría contra la autoridad del Creador, como hoy pasa mucho. Este hombre representa eso, espiritualidad sin el Creador. Usted va a ver que hoy se está promocionando mucho eso, la espiritualidad, pero sin el Creador, que ahí tiene el gran problema, todas estas teorías nuevas, conspirativas que hay hoy. Entonces,
antes de que del hombre, es decir, antes de Nimrod, los hombres vivían recordando el pacto con el Creador. Vivían recordando el pacto. Pero Nimrod cambió el rumbo de la humanidad porque él introdujo el poder humano, el dominio y la idea de imperio. Es decir, él hizo un cambio en la humanidad. Hubo un cambio de enfoque. Ya la gente no estaban adorando, sino que enfocó hacia el hombre la adoración. ¿Se entiende eso? Es decir, es como cuando los que han estudiado filosofía saben que Sócrates, antes de Sócrates, casi toda la filosofía giraba hacia el arjé de las cosas, hacia el comienzo del mundo. Pero Sócrates le dio un vuelco a la filosofía y la hizo androcéntrica. Entonces, este hombre también quiso cambiar la adoración al hombre, hacerla androcéntrica al hombre. Entonces, dice la Torá, voy diciéndole, que Nimrod fue un cazador delante del Creador, pero que la palabra hebrea que se usa es lifnei, yuhei bajei. Es decir, que fue un poderoso cazador en contra del Creador, en contra de los propósitos del Creador, frente al Creador, enfrentado al Creador. Entonces, Nimrod no era solamente un cazador de animales, era un cazador de la voluntad humana. Una persona puesta para llevar la voluntad humana a la desobediencia al Creador y adorarse a sí mismo. Es decir, era un conquistador, Nimrod, que controlaba pueblos y corazones, persiguiendo la gloria terrenal en lugar de la obediencia a Boreolán. Si le suena familiar eso pasa en nuestro tiempo. Entonces, las ciudades más importantes que él fundó, número 1, Babel. ¿Saben cuál era? ¿Así? De lugar Erech, Akkad y Nínive. Fueron ciudades muy importantes que él fundó hoy. Entonces, estas ciudades que él fundó, como ya le mencioné, Babel, ¿así? Erech, Akkad y Nínive, fueron los cimientos, escuchen, fueron los cimientos del mundo mesopotámico antiguo, es decir, la región que está entre el Tigris y el Éufrates, conocida en hebreo como Aram Maharayim, es decir, eso quiere decir la tierra entre los dos ríos. Hoy todo ese territorio corresponde principalmente a Irak y partes del noreste de Siria y el sureste de Turquía. Entonces, estas ciudades no eran simplemente construcciones, eran monumentos al ego humano. Estas ciudades que él fundó representan el sistema político y religioso que iba en contra del creador de los cielos y la tierra. Entonces, cuando debe haber hoy que muchos hablan nada más de no, que los sumerios, y porque los sumerios, y buscando rebeldía contra el creador, entonces esto tiene un origen en Nimrod. Y no voy a entrar en esa parte ahora. Pero cada que usted diga, no, porque los sumerios, tengan cuidado porque esto viene de muchas de estas cosas de Nimrod en rebelión contra el creador, buscando espiritualidad sin el creador. Tremendo eso. Entonces, cuando vemos esto, el nacimiento del imperio sin espiritualidad, Nimrod fue el primer hombre en caracterizarse por el poder, por ese poder, por ser un poderoso. Él buscó unir al hombre, como muchos hoy, bajo un solo gobierno. Bajo un solo gobierno, una sola lengua, pero no bajo el nombre de Boreolán, sino bajo su nombre propio. ¿Se entiende? Así nació como Babel, que es la raíz de Babilonia, símbolo del orgullo que intenta alcanzar el cielo sin pasar por la obediencia a la Torá. Me da tristeza que bueno, déjame decirlo, porque es que el Talmud le pusieron el Talmud Babli de Babilonia y ahí ha venido la confusión y todas estas cosas. Entonces, Nimrod es un simbolismo de espiritualidad, pero no positiva. Nimrod representa el alma, escuche, representa el alma desconectada del Creador, como pasa mucho hoy, se desconectan del Creador. Así, entonces, ¿cómo decirle? La confianza y la fuerza puesta en el dinero o en la sabiduría humana y no en la dirección del Creador. Eso representa a Nimrod. Es decir, su espíritu, el de Nimrod, es un hombre, es el espíritu del hombre moderno hoy, que busca construir torres o construir torres sin éxito
porque busca poder y fama, pero olvida que toda construcción sin Boreolán termina en confusión, como en Babel. Usted va a ver que muchas personas que se apartan buscando la espiritualidad y toda esta cosa moderna, sin el Creador, usted lo va a ver hoy que están confundidos. Están confundidos porque eso lo fundó Nimrod, el imperio de la confusión. Buscar sabiduría, buscar sin el Creador, eso es un problema. A ver, por eso, ¿cómo decirle? Después de Nimrod vino la Torre de Babel, es decir, la cúspide del orgullo humano. Eso significa un proyecto que unió a los hombres, pero los unió en rebelión, no en Kedushá. Los unió, pero en rebelión contra el Creador. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? A ver, cuando te propongan espiritualidad, pero sin Boreolán, ya tú sabes que ese es el Rúa de Nimrod. Entonces, tenemos que aprender a hacer algo. Y ahora mismo, como pasó este desastre en Cuba y en muchas islas del Caribe, después que termina un desastre, tú tienes que tomar una decisión. A ver, cuando el diluvio terminó, el mundo le quedaron dos caminos. Dos caminos. Seguir el ejemplo de Noah, que construyó un altar para agradecer a Boreolán, porque él sabe por qué pasan las cosas y para qué pasan, y el que tiene Muná sabe que pasan para bien, o tomar el camino de Nimrod, quien construyó una torre para exaltarse a sí mismo. Entonces las personas se llenan de orgullo, de ego, se van del Creador porque las cosas no le pasaron como ellos querían. Entonces Noah o Noé adoró al Creador. Y ¿saben cómo continuó la cosa? Nimrod adoró al hombre, le hizo una torre al ego humano, al hombre. Se encerró, y así muchas personas, y no saben que la Torah dice que yo te he traído por este camino duro, difícil, para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los preceptos de Boreolán. Entonces, que Dios permite cosas en nuestra vida para probar nuestro corazón, si vamos a seguir adorando al Creador o tomaremos el camino de Nimrod. Es una decisión tuya personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar como Noah y empezar el mundo nuevamente desde cero, o vas a tomar el camino de Nimrod? Te vas a unir con los hombres en rebelión contra el Creador por lo que pasó. Tú decides, es tu decisión. Está en la Parashá Noah. Entonces, ¿qué vas a construir después de un desastre? ¿Un altar al Creador o una torre para alimentar el ego o amargarte contra el Creador? Es la decisión de cada uno. A ver, cada vez que superas una prueba, cada vez que el Creador te da una nueva oportunidad, tienes el mismo dilema. Tienes el mismo dilema. ¿Vas a reconstruir tu vida con humildad o levantarás una torre para tu propio nombre? Eso es una decisión que tienes que tomar siempre. La decisión de Noah fue edificar un altar a Boreolán y adorarlo. La decisión de Nimrod fue edificar una torre. ¿Así? Entonces, Noah hizo una torre para su emuná. Es decir, Noah edificó un altar, Nimrod edificó una torre. Uno fue recordado por su emuná, Noah. Así, fue recordado por su emuná. El otro fue recordado por su rebelión. Entonces, tú vas a decidir cómo vas a ser recordado. Como el hombre que se enojó y se rebeló contra el Creador, o el hombre que es recordado por su emuná en medio de cualquier dificultad. Entonces, el Creador no está buscando conquistadores, sino constructores de Shalom. Escuchen, que Creador está buscando a los guardianes de la Torah que viven delante de Él, no en contra de Él. Tú decides levantarte o no. Los que me conocen a mí saben que soy una persona resiliente. Busquen el significado de la palabra. Me vuelvo a levantar. Si te caes 7 veces, levántate 8. Ese es el lema. Siempre hay que levantarse. Ahora, que cada uno de nosotros aprenda a elegir bien qué va a construir. ¿Qué va a construir?
porque las torres del orgullo se caen, pero los altares de gratitud permanecen. Tú decides qué vas a hacer con eso. Ahora, ¿qué vas a construir después del desastre? ¿Qué vas a construir del desastre de tu vida espiritual o de tu alma o físico? Tú decides qué vas a hacer. Ya yo decidí siempre levantarme una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y miren que cada uno me ha pasado por pruebas a mí, fuertes y difíciles, y aún las atravieso, aún con las personas que amo, que son las que más me duelen a veces, pero decido levantarme y tratar de mantenerme arriba, y que Kadosh Baruj Hu me ayude a siempre estar arriba, a siempre ser un constructor de altares en medio de las dificultades. Construyo altares. ¿Se entiende? No construyo torres y ya bueno, ya ahora. No. Yo voy a construir altares al Creador y voy a ser recordado por mi emuná y por gratitud, no por llenarme de orgullo, de ego y apartarme de Boreo Olam, que eso es lo que pasa mucho. Se apartan lentamente, entonces te quedan dos caminos a seguir. O sigues el camino de Noah, o te vas por el camino de Nimrod. Muchos se han ido por el camino de Nimrod. Triste, pero cierto. Entonces, en tus manos está la decisión. ¿Qué harás después del desastre? ¿Qué vas a hacer? Tu decisión, no la mía. Es tu decisión. Que Boreo Olam te bendiga, te dé sabiduría, te dé jokmá para entenderlo. Bendito sea el Rey del Universo, ahora y siempre. Que te bendiga grandemente donde quiera que esté. Yo decido como Josué, decido como Noah, decido como Abraham, construir un altar de gratitud. No me voy por el camino de Nimrod. Que Kadosh Baruj Hu hoy en esta parashá nos haya hablado, parashá Toledot Noah. Bendito sea el Rey del Universo, ahora y siempre. Amén.